Mi hijo intentó quemarme viva, pero cuando abrió la puerta, su rostro se volvió pálido. Nunca imaginé que esas fueran las últimas palabras que escucharía de su boca antes de ver el fuego acercarse a mí. Adiós, mamá. Su voz sonó fría, vacía, como si aquel niño que yo había criado con tanto amor se hubiera borrado de su mirada. Y sin embargo, mientras las llamas se encendían, algo en su rostro cambió. Algo lo detuvo, algo lo quebró. Pero para entender cómo llegamos a ese punto, tengo que retroceder, porque ninguna tragedia empieza de un día para otro. Se va construyendo en silencio, con cada lágrima que no se ve, con cada perdón que se dice solo para no perder lo poco que queda. Durante años, mi vida giró en torno a él, mi hijo, Daniel, el único motivo por el que seguía respirando después de perder a su padre. Tenía apenas 6 años cuando quedé viuda, y desde entonces juré que nada ni nadie volvería a lastimarlo. Trabajaba de sol a sol, limpiando casas ajenas, mientras él crecía entre libros usados y meriendas improvisadas. No teníamos mucho, pero teníamos amor, o al menos eso creí. Recuerdo las noches frías en que él dormía sobre mi pecho, pidiéndome que le contara historias de su padre. Yo inventaba cuentos donde su papá era un héroe, y él, con los ojos brillando, me prometía que algún día también sería uno. Esas palabras aún me queman por dentro. Los años pasaron, y el niño tierno se fue convirtiendo en un joven distante. A los 15, dejó de hablarme con cariño, comenzó a encerrarse, a responder con rabia. Yo pensaba que era la adolescencia, que el tiempo todo lo arreglaría, pero no fue así. A veces llegaba a casa con los ojos rojos, con olor a alcohol, y cuando intentaba preguntarle, me gritaba: «Déjame en paz, vieja, no eres mi dueña». Esas palabras fueron como un golpe, pero yo callaba, porque las madres callamos más de lo que deberíamos. Creemos que el silencio puede curar el dolor, cuando en realidad lo alimenta. Una noche lo esperé despierta. Eran casi las 2 de la madrugada. Lo escuché llegar y tropezar con la puerta. Tenía el rostro marcado, un rasguño en la mejilla. «¿Qué te pasó, hijo?». Me apartó de un empujón. «No te metas». Entonces vi su mano. Llevaba algo apretado, un frasco pequeño. Un olor fuerte salió de él. Alcohol. Sentí miedo. No solo por lo que pudiera hacer, sino por la persona en la que se estaba convirtiendo. Intenté abrazarlo, pero me empujó de nuevo, y entre sollozos me gritó: «Tú arruinaste mi vida. Si papá estuviera vivo, nada de esto pasaría». Me quedé muda. No sabía que su rabia tenía nombre. Yo, su propia madre. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Daniel apenas salía de su cuarto. Yo preparaba la comida y la dejaba frente a su puerta, sin decir palabra. El sonido de sus pasos se había vuelto impredecible, como si caminara sobre una cuerda floja. A veces oía risas, otras golpes, y yo, con el corazón en la garganta, me preguntaba si algún día lo recuperaría, pero el destino tenía otros planes. Una tarde, mientras lavaba la ropa, escuché un ruido en la cocina. Algo se había caído. Cuando entré, él estaba allí, de pie, con una expresión que no reconocí. Tenía los ojos vidriosos, el rostro pálido, en su mano una botella rota. «¿Qué haces, Daniel?», pregunté. Él no respondió, solo dio un paso hacia mí. Sentí que el aire se detuvo. Un silencio pesado llenó la habitación. Luego, una frase que aún me persigue: «Te odio, mamá». Fue como si el mundo se apagara. Esa noche dormí con el alma en vilo. No podía cerrar los ojos. Recordaba su voz, su mirada vacía. Pensé en llamar a alguien, pedir ayuda. ¿Pero a quién? ¿Quién entendería que el niño que criaste con amor ahora te mira con odio? A la mañana siguiente, encontré un sobre bajo la puerta. Tenía mi nombre escrito con su letra. Dentro, solo una hoja, una frase: «Lo que me quitaste, hoy te lo devuelvo». El corazón me tembló. No entendía, o no quería entender. Ese día, el sol no salió. O quizás fue mi miedo el que apagó la luz. Pasé horas caminando por la casa, sintiendo un presentimiento que no sabía explicar. Y entonces, el olor. Un olor a gasolina, seguido por el sonido de una cerilla encendiéndose. Cuando corrí hacia la puerta, lo vi. Mi hijo, mi pequeño Daniel, con una mirada vacía, sosteniendo un encendedor. El suelo estaba cubierto de líquido. «¿Qué estás haciendo?». Y él sonrió, una sonrisa rota, llena de lágrimas. «Adiós, mamá». Y en ese instante, el fuego se encendió. El pasillo del centro de salud mental olía a café viejo y desinfectante. Las luces blancas marcaban un ritmo helado sobre el suelo, como si cada lámpara fuera un vaso que me obligaba a avanzar. Me pidieron el documento, firmé papeles que no leí y asentía preguntas que apenas escuché. Solo quería verlo. Solo quería saber si aún había algo de mi niño detrás de esos ojos que se habían vuelto 2 pozos oscuros. La doctora Morales apareció con una carpeta apretada contra el pecho. Tenía la mirada cansada de quien ya vio demasiadas madres con la boca llena de porqués. Me habló en voz baja, como si no quisiera despertar una herida. Me dijo que él había llegado solo, que había pedido ayuda, que había repetido la misma frase una y otra vez, como si fuera una cuerda que lo mantenía a flote. No sé qué me está pasando. No entiendo en qué me convertí. Me enseñó una sala con un ventanal alto. Allí estaba él, sentado, los codos en las rodillas, la cabeza gacha. Por un instante me quedé en la puerta, atrapada entre 2 terremotos, el de lo que casi sucede y el de lo que todavía podía salvarse. Cuando entré, el aire parecía más liviano, o tal vez fue mi pecho que, por fin, recordaba cómo respirar. Él levantó la vista. Reconocí
Reconocí el temblor en los labios, la forma en que se mordía la piel para no quebrarse. Daniel murmuró mi nombre como si fuera un ruego, y entonces lo vi realmente. La rabia estaba lejos, como un animal que por fin se había cansado de morder. En su lugar había miedo, un miedo desnudo, sin justificaciones. Le toqué la frente, estaba fría. Le dije que estaba allí. No prometí nada más, porque las promesas son un lujo cuando la casa se te ha caído encima. La doctora nos dejó solos y cerró la puerta con cuidado. No hubo discurso, no hubo reproches, solo ese silencio raro que tienen las personas que acaban de sobrevivir. Daniel fue el primero en hablar. Dijo que no recuerda el momento exacto. Dijo que la rabia le subía como humo por dentro y que de pronto solo quería apagarlo todo. Dijo que mi voz al pronunciar su nombre fue como si se abriera una ventana, que la palabra mamá le atravesó la niebla. Lo escuché sin interrumpir. Cada sílaba era una piedra que sacábamos del camino. Le pregunté dónde había estado esas semanas de ausencia. Cambió la mirada. Dijo nombres que no conocía, lugares donde el tiempo se pierde, habitaciones donde el ruido tapa lo que uno no quiere oír. Me habló de noches enteras despierto, de mensajes que no contestó, de culpas que se le pegaban a la espalda como un saco de arena. En cada frase se deshilachaba un recuerdo. El niño que prometía ser un héroe, el adolescente que me pedía distancia con gritos, el muchacho que no soportaba el espejo. Quise decirle que yo también me perdí, que trabajando dobles turnos me convertí en sombra, que le cociné abrazos rápidos cuando lo que necesitaba era una mesa larga, lenta, con historias compartidas. Se me atragantaron las palabras. No lloré, sostuve su mirada. Entendí que reconocer mi parte no borraba la suya, ni la suya borraba la mía. No se trata de repartir culpas, sino de poner luz donde solo hubo puertas cerradas. La doctora regresó con 2 sillas y una hoja de evaluación. Dijo que necesitábamos un plan. Habló de observación, de riesgo, de terapia, de un grupo para chicos con pérdida temprana y consumo. Pronunció términos que se clavaban en la mesa como clavos. Yo asentí a todos. Pregunté cuánto costaba. Ella bajó los ojos y dijo que habría que ver. Entonces sentí el golpe que no sale en los informes. El golpe de la pobreza cuando intenta entrar en una sala donde la vida se negocia con formularios. Salí al pasillo a llamar a mi jefa. Le expliqué que no podía ir esa semana. Me dijo que lo entendía, pero que no me garantizaba conservar las casas. Agradecí igual. Miré la pantalla rota de mi celular y calculé números que no alcanzaban. Volví a la sala con una decisión nueva. Si había algo que aprender en medio de aquel terremoto, era que no se puede salvar una casa con las manos en los bolsillos. Tendría que hacer ruido, pedir ayuda, poner límites a él, a mí, al mundo entero si hacía falta. Regresé junto a Daniel. Le conté que nos quedaríamos lo que hiciera falta, que vendería lo que hiciera falta, que él se ocuparía de su tratamiento y yo me ocuparía de sostener el techo sin mentiras. Me miró sorprendido. Tal vez era la primera vez que me oía hablar así, sin parches, sin frases que intentan no molestar a nadie. Asintió despacio. Sus manos dejaron de temblar por un segundo. Vi al niño asomarse detrás de los ojos del muchacho. La doctora trajo un vaso con agua. Me pidió que firmara la internación breve. Explicó los pasos como quien dibuja un mapa. Dijo que en los próximos días hablaríamos de antecedentes, de pérdidas, de duelos. Dijo la palabra duelo como si supiera que en esa casa el duelo se congeló el día en que su padre no volvió. Pensé en esa mañana de invierno. Pensé en las historias que inventé para aliviar un dolor que igual creció como una raíz silenciosa. Pensé en la ausencia que ocupa sillas en la mesa y camas en las noches. Cuando salí a tomar aire, la calle tenía un brillo extraño. El sol golpeaba los árboles como si quisiera despertarlos de un sueño profundo. Un vecino pasó en bicicleta y me saludó sin detenerse. Imaginé su murmullo después, las suposiciones, el rumor que se desliza por los pasillos del barrio cuando una madre cruza la puerta de un hospital con la cara pálida. No me detuve en esa imagen. No tenía tiempo para explicaciones. Había una vida entera que rearmar y empezaba por reconocer que yo sola no podía con todo. Volví adentro con una bolsa. Le traje a Daniel una muda limpia, una libreta y un bolígrafo. Le dije que escribiera lo que no pudiera decir. Me miró raro al principio. Luego se encogió de hombros. Le insistí. Escribir abre ventanas, dije. Me lo repetí a mí misma también, porque yo llevaba años hablando en voz baja para no despertar lo que me dolía. Tal vez era hora de hacer ruido, de convertir la culpa en palabras y las palabras en pasos. Esa noche, cuando por fin me dejaron ir, dejé el número de la vecina por si el mío fallaba. Caminé hasta casa con el cuerpo cansado y una calma nueva que no sabía explicar. Entré y abrí las ventanas. Lavé el piso con agua y jabón hasta que el olor a combustible se volvió un recuerdo casi fantasma. Guardé el encendedor en una caja de metal y lo subí al altillo, no como amenaza ni como prueba, sino como marca de una frontera. De aquí en adelante no volveríamos a cruzar ese umbral. Me senté a la mesa con la libreta que traje de regreso. Escribí la primera línea que se me ocurrió. Mi hijo está vivo. La segunda vino sola. No sé cómo llegamos a este borde, pero voy a aprender a caminar sin caerme. Cargué el celular y revisé mensajes que no contesté. Había uno de un número desconocido. Solo decía que si quería saber por qué Daniel había cambiado tanto, debía pasar
pasar por el taller viejo de la avenida al caer la tarde del día siguiente. El corazón me dio un salto seco. No respondí. Cerré los ojos. Escuché la casa. Sentí el rumor de la calle. En algún lugar, un perro ladraba como si también intuyera que algo estaba a punto de revelarse. Guardé el teléfono. Elegí el silencio como quien afila una decisión. Al día siguiente iría a ese lugar. No iba a hacerme la ciega nunca más. Había vivido demasiados años poniendo vendas sobre heridas que pedían luz. Y aunque me temblaran las manos, aprendí una verdad nueva. El amor no es aguantarlo todo. El amor es poner una mesa limpia y decir hasta aquí. Sostuve esa certeza como si fuera un faro. Afuera, la noche terminaba de caer. Adentro, por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de encender una luz. Amanecí con la sensación de que la casa me miraba. Las cortinas quietas, el reloj detenido en las 4:15, la taza de café que no quise lavar anoche. Todo tenía una forma distinta, como si cada objeto guardara la respiración esperando mi próxima decisión. El mensaje seguía en el celular. No había nombre, solo esas palabras. Si querés entender lo que pasó con Daniel, vení al taller viejo de la avenida. Salí temprano. El aire olía a metal húmedo, a ciudad que despierta sin ganas. Caminé con el abrigo apretado contra el pecho y una certeza. Ya no era la mujer que temía preguntar. La calle estaba casi vacía. Un hombre barría hojas. Una panadería encendía su horno. En cada paso pensaba en mi hijo, en su rostro cuando me dijo, perdóname, en esa mezcla de niño perdido y adulto roto que vi en sus ojos. El taller viejo quedaba a unas 10 cuadras. Era un lugar que recordaba de cuando él era pequeño. Su padre solía arreglar allí la moto. Desde la esquina, vi el portón oxidado medio abierto. Empujé con cuidado. Dentro, el silencio tenía eco. El olor a aceite y pintura vieja me golpeó con una ráfaga de recuerdos. Risas, herramientas cayendo, un niño jugando con tornillos en el suelo. Entonces escuché pasos. ¿Usted es la mamá de Daniel?, preguntó una voz detrás de mí. Me giré. Era un hombre de unos 50 años, rostro cansado, manos manchadas de grasa. Asentí. Soy Ramírez, dije. Él venía mucho por aquí, explicó. Trabajaba algunas tardes ayudándome. No por dinero, decía que necesitaba distraerse. Pero últimamente muy mal. Lo escuché en silencio. Cada frase suya era una pieza que empezaba a encajar con todo lo que no entendía. Me contó que Daniel hablaba de su padre constantemente, que decía que había cosas que yo le ocultaba. Le había mostrado una foto vieja, una que yo creía perdida. Su padre con un grupo de hombres en un bar, una mano en el hombro de una mujer que no era yo. El aire se me volvió pesado. Recordé la noche en que me dieron la noticia del accidente. Recordé los papeles, la confusión, el silencio. Nunca supe que existían esas fotos. Nunca imaginé que mi hijo las había visto. ¿Dónde consiguió esa foto?, pregunté. El hombre se encogió de hombros. Decía que alguien se la envió por mensaje, no sé quién, pero desde ese día cambió. Llegaba con los ojos encendidos. Decía que todos le mentían. Yo intenté calmarlo, señora, créame, pero era como si tuviera fuego por dentro. Fuego. La palabra me atravesó como una punzada. Quizás esa era la chispa que lo llevó a aquel límite. La idea de que su madre lo había engañado toda la vida. Salí del taller con la garganta seca y un nudo en el estómago. El viento me devolvía los ecos de esa palabra una y otra vez. Caminé sin rumbo por la avenida. El ruido de los autos me resultaba lejano, como si yo caminara dentro de una película muda. Pensé en todo lo que callé para protegerlo, en las verdades que escondí para no destruir su infancia. Pensé en cómo las mentiras que nacen del amor también pueden crecer hasta asfixiar. Cuando llegué a la plaza, me senté en un banco y saqué el celular. Escribí un mensaje. Hijo, tengo que contarte algo que debí decirte hace años. Lo borré antes de enviarlo. Aún no era el momento. Por la tarde volví al hospital. Daniel estaba en la sala común, mirando por la ventana. El sol se filtraba por el vidrio y dibujaba una línea dorada sobre su rostro. Me acerqué despacio, como si temiera romper el aire. Fui al taller, le dije. Él giró la cabeza, sorprendido. ¿Por qué? Porque quiero entender, respondí. Durante unos segundos no dijo nada. Luego bajó la mirada. Supongo que ya sabe lo de la foto, susurró. Asentí. Su respiración se agitó. Pensé que me mentías, mamá. Que papá no murió como dijiste. Que lo escondiste. Que me quitaste la verdad. No, dije despacio. Lo que te quité fue la parte fea, hijo. No quise que crecieras con el peso de lo que él hizo. Me miró confundido. ¿Qué hizo? Respiré hondo. No era fácil decirlo. Tu padre tuvo otra familia. Cuando murió, yo estaba embarazada de ti. Y aquella mujer apareció en el funeral. No quise que lo supieras. No porque me avergonzara, sino porque quería que conservaras una imagen limpia de él. Guardé ese secreto para protegerte. Pero los secretos, hijo, son como el polvo. Aunque cierres las ventanas, siempre encuentran la forma de entrar. Daniel se llevó las manos al rostro. Lloró en silencio, sin rabia. Yo también lloré. No por culpa, sino por alivio. Por fin habíamos dicho lo que nunca se dijo. Entre nosotros, el aire se volvió más liviano. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. Empezar de nuevo, le respondí. Esta vez sin mentiras. Esa noche me quedé en el pasillo del hospital hasta tarde. El guardia me ofreció un café. Le sonreí con cansancio. En mi cabeza, las palabras del mecánico se mezclaban con las de mi hijo, formando un ruido suave, como un murmullo de esperanza. Pensé en lo difícil que es ser madre, en lo fácil que es perderse tratando de ser fuerte, y en lo
lo milagroso que puede ser un simple "lo siento" cuando llega a tiempo. Volví a casa caminando. El cielo estaba lleno de nubes bajas. Al pasar frente al taller, vi que la puerta estaba cerrada y una luz encendida adentro. Por un momento pensé en tocar, en preguntar más, pero no lo hice. A veces no necesitamos todas las respuestas de golpe. A veces basta con una pequeña verdad para empezar a sanar. Esa noche, antes de dormir, abrí la libreta de Daniel. Entre las páginas había una hoja suelta, escrita con su letra. No recuerdo por qué quise hacerte daño, solo recuerdo el miedo, no a ti, sino a mí. Gracias por no rendirte. Me quedé leyendo esa línea una y otra vez hasta que el sueño me venció. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin sobresaltos. A la mañana siguiente, el hospital olía a pan tostado. En la sala común, alguien reía abajo, como si temiera espantar la luz. La doctora Morales me pidió 5 minutos para una conversación. Caminamos hasta un pasillo silencioso, donde el reloj marcaba los segundos como gotas sobre metal. Explicó que Daniel había dormido, que eso era una buena señal, que cuando el cuerpo se permite descansar es porque la mente encontró un borde seguro. Dijo palabras como adherencia, sostén, red. Me preguntó por mi red. Sonreí con vergüenza. Le hablé de una vecina, de un mecánico que nos tendió la mano, de una jefa que quizá me quitaría trabajo. Ella asintió sin juicio y me dio un papel con teléfonos de ayuda. Dijo que era hora de pedir sin miedo. Volví a la habitación. Daniel estaba sentado en la cama, con la libreta abierta. Me pidió que leyera. Había escrito sobre el olor a aceite del taller, sobre el brillo de una foto que no quería ver, sobre mi voz cuando dije empezar de nuevo. En una esquina, una frase me detuvo. No quiero tenerle miedo a la casa. La repetí en silencio. La casa, nuestro territorio herido, nuestro lugar de guerra y descanso. Sentí un impulso raro de volver a limpiar, de abrir ventanas, de colgar una sábana blanca como bandera de tregua. Ese mismo mediodía, la trabajadora social me citó en una oficina pequeña con 2 tazas de té. Me preguntó por el padre de Daniel. Le conté lo básico y lo que supe ayer. Me escuchó sin parpadear, con esa atención que no interrumpe. Me dijo que muchas veces el duelo no es por la muerte, sino por la idea que se derrumba. Tomó notas, calculó posibilidades, habló de un grupo para familias. Me sentí acompañada. Salí con la sensación de haber aprendido una palabra nueva, aunque no supiera escribirla. En el pasillo, un chico de la edad de Daniel me miró con timidez. Sus manos jugaban con la cuerda de la sudadera. Cuando pasé a su lado, murmuró que conocía a mi hijo del taller. Me detuve. Quiso seguir caminando, pero lo frenó su propia conciencia. Dijo que no sabe quién envió la foto, pero que, días antes, Daniel había discutido con alguien en la esquina de la avenida. No dio nombres. Solo dijo que esa persona se fue en una moto negra. Sentí el frío filtrar por la piel. Agradecí y seguí. No quería convertir cada susurro en un enemigo, pero necesitaba saber por dónde entró la sombra. Esa tarde decidí volver a la casa. Abrí las ventanas. Arrastré la mesa hasta el centro. Guardé en una caja las cosas que nos dolían mirar. Puse sobre el mantel la primera foto que nos hacía bien. Daniel con 6 años, los dientes chuecos, una risa llena de sol. Debajo, escribí con un marcador 4 palabras. Aquí empieza lo nuevo. No era un hechizo ni un juramento. Era un recordatorio. Cuando una se ha perdido, necesita señales visibles para no volver a levantar paredes donde hacen falta puertas. Llamé a mi jefa. Le conté lo justo. Dijo que podía cubrirme 2 semanas y que después veríamos. Colgué con gratitud y miedo. Abrí la heladera, conté lo que quedaba. Hice una lista simple de comida y de cuentas. Me sorprendí poniendo en la misma hoja la palabra pan y la palabra terapia. Sonó el teléfono. Número desconocido. Dejé que timbrara hasta el final. 1 minuto después, un mensaje, una dirección sin nombre y una hora. Decía que si quería cortar de raíz la rabia de Daniel, debía estar allí. Decía también que fuera sola. Respiré hondo. No respondí. Llevé la mano al altillo. Saqué la caja de metal. Miré el encendedor guardado. No era un arma. Era un límite. Cerré la tapa. Apreté las palmas hasta sentir el pulso. Luego me cambié de ropa. Me até el cabello. Me miré en el espejo. Vi a una mujer cansada, sí, pero también vi algo que había olvidado. Una firmeza que no pide permiso. Volví al hospital antes de la hora de visitas y pedí hablar con Daniel a solas. La doctora lo permitió en una sala con 2 sillones y un cuadro torcido. Le conté del mensaje sin adornos. No quise ocultarle nada. Sus ojos se agrandaron y enseguida bajó la mirada. Me pidió que no fuera. Dijo que el pasado no es un lugar seguro. Dijo que cada respuesta trae una pregunta nueva. Lo escuché con respeto, pero también le dije que estaba cansada de vivir adivinando. Que una madre no solo abraza, también abre caminos. Le prometí avisar a la trabajadora social, dejar la dirección. Le juré cuidarme y por primera vez en mucho tiempo me juré a mí misma creer en mis promesas. A las 6, la ciudad olía a lluvia. Caminé hacia la dirección, que quedaba a 3 paradas de autobús. Descendí antes. Preferí mantener los pies en movimiento. Las veredas brillaban. Un perro cruzó cuchicheando entre charcos. Un kiosco encendió luces amarillas. La calle indicada era angosta, con casas bajas y macetas tímidas. Toqué el timbre del número 33. Nadie contestó. Toqué de nuevo. La puerta se entreabrió sola. Dentro, un corredor largo.
El sonido de una radio vieja llegaba como un hilo. Di 2 pasos y vi la caja. Era de cartón, con una cinta azul desteñida. Arriba decía mi apellido con letra prolija. Miré a los costados. Nadie. El corazón golpeó fuerte. Abrí. Dentro, sobres con fotos, recortes de diario, una pulsera de hospital con mi nombre, un contrato de trabajo del padre de Daniel, una factura a la que alguien había subrayado una fecha, y al fondo, una nota en papel cuadriculado. La letra era de mujer. Decía que, si lo que buscaba era la verdad, debía aceptar que mi marido había vivido 2 vidas. Decía que no era culpa mía. Decía que ella también había sido engañada. La firma solo decía Clara. Me senté en el escalón de la entrada con la caja en el regazo. Miré la pulsera. Recordé ese cuarto de hospital, la luz azul, el primer llanto de Daniel, mi promesa de hacerlo todo distinto. Sentí que la caja pesaba lo mismo que el mundo. Cerré los ojos y dejé que una lágrima encontrara su camino. No me quebré, no como antes. Fue una lágrima que limpiaba, no que nublaba. Cerré la caja, la sujeté contra el pecho y retrocedí hacia la vereda. La puerta se cerró sin ruido. Una vecina barrió hojas a 2 casas de distancia y fingió no mirarme. Agradecí su discreción. Caminé hasta la parada con la caja apretada, como si fuera un bebé. Al subir al autobús, sentí por primera vez que la historia no me empujaba. La llevaba yo. Elegí asiento junto a la ventana. La ciudad pasó como una película lenta. Abrí un sobre y vi una foto de mi marido abrazando a una niña de 4 años. Detrás, una fecha que coincidía con el mes en que me prometió que trabajaría horas extra para arreglar la moto. Tragué saliva. En el margen, un teléfono escrito con bolígrafo. Tal vez era Clara. Tal vez era solo una pista más. Bajé 2 paradas antes de casa. Necesitaba un tramo de silencio. En la esquina, un puesto de flores apagaba sus luces. Compré 3 margaritas baratas. Caminé con ellas como si fueran un gesto que me debía. Al llegar, las puse en un vaso junto a la foto de Daniel con 6 años. Separé la mesa en 2 mitades. A la izquierda, todo lo que dolía. A la derecha, todo lo que quería recuperar. Fui pasando cosas de un lado a otro con cuidado. La libreta quedó al centro. Escribí una carta para mi hijo. No adorné nada. Dije que ya no escondería el barro bajo la alfombra. Dije que el pasado pesa menos cuando se nombra en voz alta. Dije que yo también tenía miedo, pero que el miedo no manda en esta casa. Dije que la foto que vio duele, sí, pero que esa foto no es él. Él es sus decisiones de ahora. Terminé con 4 líneas cortas. Te creo, te miro, te espero. Caminamos. Guardé la carta en un sobre con su nombre. Miré el reloj. Quedaba media hora para la última visita del día. Agarré la caja y la llevé conmigo. El hospital estaba tranquilo, con ese cansancio de los lugares que sostienen vidas ajenas. La doctora me vio desde lejos y entendió todo sin preguntas. Daniel me esperó en el mismo sillón de la tarde. Cuando puse la caja sobre la mesa, su gesto fue de susto y de alivio. Le dije que allí había respuestas, que no todas nos gustarían, pero que ninguna iba a rompernos si las leíamos juntos. Se pasó la mano por el cabello. Me pidió abrir el sobre más pequeño. Dentro, un recorte de diario con una noticia vieja del accidente de moto. En el margen, el nombre de un taller. Era el mismo de la foto donde su padre sonreía. La fecha subrayada coincidía con un cumpleaños que no celebramos. Daniel respiró hondo y me miró como si buscara una señal. Alejé la caja, le tomé las manos y repetí las 4 líneas de la carta, sin papel. Vi cómo sus hombros caían 1 centímetro, como si le hubieran quitado una piedra. El silencio se volvió distinto, más humano. Le di el sobre con su nombre. Lo guardó sin abrir. Dijo que quería leerlo solo, despacio, como se toman los remedios que funcionan. Antes de irme, la trabajadora social me alcanzó en el pasillo con una hoja. Era la fecha de la primera reunión de familias. Al pie, una advertencia amable. Puede que escuche cosas que no le gusten, pero recuerde que entender no es lo mismo que justificar. Guardé el papel en el bolsillo junto a las llaves. Las llaves tintinearon como si aplaudieran. Volví a casa caminando con la caja más liviana. Tal vez no pesaba menos. Tal vez era yo que empezaba a aprender a llevarla. Al abrir la puerta de casa, la noche tenía olor a jabón y a madera. Dejé la caja sobre la mesa. Encendí la lámpara y supe que el día no había terminado. Había un sobre debajo de la puerta. Lo levanté con cuidado. Dentro, solo una frase escrita con la misma letra prolija. No busques a Clara. Ella no quiere verte. La tiré al cesto con un gesto seco. Esta vez no obedecería a voces sin rostro. Apagué la luz y me quedé en el umbral, escuchando la casa respirar. Supe, con una certeza pequeña pero firme, que lo que venía no sería fácil, pero que por fin estaba caminando en línea recta. Quise dormir, pero el sueño tardó. Me acerqué a la ventana. La calle dormía como un animal cansado. En el vidrio se reflejó mi cara. No era la mujer que empezó esta historia. Era otra. Una que entiende que amar no es deshacerse, que sostener no es mentirse, que cuidar también es decir basta. Entonces sonó el teléfono. Número desconocido. Esta vez, la voz del otro lado dijo mi nombre. Luego dijo que tenía algo que contarme sobre Daniel y que no podía esperar. La llamada se cortó. Me quedé con el tono muerto en el oído, con la certeza de que la próxima puerta que abriera traería una verdad que, para bien o para mal, ya no me iba a derrumbar. El teléfono seguía zumbando en mi cabeza, aún después de colgar. El silencio de la casa se volvió más espeso, como si las paredes también esperaran que
yo hiciera algo. Apoyé la frente en el vidrio de la ventana y dejé que el aire frío me despejara las ideas. La llamada había sido breve, pero su tono llevaba un temblor que reconocí. No era amenaza, era miedo. Me senté junto a la mesa donde todavía estaba la caja. Pasé los dedos sobre la tapa y respiré despacio. Durante años busqué respuestas afuera, en los médicos, en los trabajos, en los recuerdos del pasado. Pero aquella noche entendí que algunas verdades viven dentro, esperando que una las mire de frente sin huir. Pensé en Daniel, en su mirada al decirme, no quiero tenerle miedo a la casa, y supe que eso también era para mí. Yo tampoco quería tenerle miedo a mi historia, ni a mi pasado, ni a mis silencios. Fui hasta el dormitorio y abrí el ropero. Entre la ropa doblada encontré una caja pequeña con cartas viejas de su padre. No las leía desde hacía casi 20 años. Las puse sobre la cama, una al lado de la otra, como si ordenara fragmentos de una vida que ya no dolía igual. Había una, la última, escrita poco antes de su accidente. Decía, si algo me pasa, decile que siempre fue mi orgullo, que nunca dude de su luz. Esa frase me quebró el miedo. Quizás Daniel necesitaba leerla más que yo. Quizás era hora de soltar, de dejar que las palabras curaran lo que el silencio había enfermado. Guardé la carta en un sobre limpio. Escribí su nombre con letra clara y la dejé junto a la caja, sobre la mesa. Después me serví un vaso de agua. Respiré hondo y marqué un número en el teléfono, el de la doctora Morales. Le conté lo de la llamada. Ella escuchó en silencio y me dijo que no tomara decisiones sola, que a veces las respuestas llegan cuando uno se atreve a no correr detrás de ellas. Me pidió que descansara. Prometí intentarlo. Apagué las luces. Dejé solo la del pasillo encendida. La casa respiraba conmigo. Había algo distinto en el aire. No paz completa, pero sí una calma que no conocía desde hacía años. Tal vez eso era la esperanza. Una grieta por donde entra la luz sin pedir permiso. Al amanecer, un rayo de sol se coló entre las cortinas. Me levanté con un impulso nuevo. En el suelo, el sobre con la carta de su padre me esperaba como una señal. Decidí llevarlo al hospital esa misma mañana. Mientras preparaba café, pensé en cómo la vida cambia de rumbo en silencio, en cómo una frase o una decisión pueden torcer el destino sin ruido. Al salir, el barrio parecía otro. Las vecinas regaban las plantas, los chicos iban a la escuela, y por primera vez no sentí vergüenza de sus miradas. Caminé con la frente en alto. La culpa pesa menos cuando se comparte la verdad. En la esquina, el autobús llegó puntual. Subí y me senté junto a la ventana. El viento me trajo un olor a pan recién hecho. Cerré los ojos. Por un instante, recordé la voz de Daniel cuando era niño. Algún día voy a ser un héroe, mamá. Y sonreí. Quizás el heroísmo no era salvar al mundo. Quizás era aprender a pedir perdón y a perdonarse. Llegué al hospital justo cuando la doctora salía del ascensor. Me saludó con una sonrisa leve y me dijo que Daniel había dormido bien, que quería hablar conmigo antes del almuerzo. Subimos juntas al tercer piso. En el pasillo, él me esperaba. Tenía el rostro más tranquilo, las manos entrelazadas. Cuando me vio, se levantó despacio. Le di el sobre. Es de tu padre, le dije. Nunca la había abierto desde que él murió. Daniel la sostuvo con cuidado. Sus ojos brillaban. Por un momento no dijo nada. Después la apretó contra el pecho. Gracias, mamá, susurró. Fue la primera vez en mucho tiempo que esa palabra sonó limpia, sin reproche, sin miedo, sin peso, solo mamá. Y en ese sonido se cerró algo que llevaba años abierto. Esa tarde me quedé con él un rato más. Le conté que había soñado con el mar, con una casa frente al agua. Él se rió y dijo que tal vez algún día podríamos ir. Reímos los dos. La doctora pasó por el pasillo y al vernos sonrió sin interrumpir. En su mirada había alivio. En la mía, algo parecido a la fe. Al despedirnos, Daniel me dijo algo que se me grabó. No quiero que te sientas culpable por lo que hice. A veces, para tocar fondo, uno tiene que darse cuenta de que hay alguien dispuesto a tenderle la mano. Sus palabras fueron suaves, pero dejaron un eco que aún escucho. Le acaricié el rostro. Le prometí que todo lo que vendría lo enfrentaríamos juntos, paso a paso, sin mentiras. Nos abrazamos, y en ese abrazo entendí que la historia recién comenzaba. Al salir del hospital, el cielo tenía un color violeta que anunciaba lluvia. Me detuve en la vereda, respiré profundo y miré hacia arriba. Sentí el primer trueno a lo lejos, y supe que cada tormenta trae su limpieza. Apreté el abrigo, crucé la calle y caminé sin apuro, dejando que el viento me despeinara. El teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje nuevo, de número desconocido. Solo decía, Clara quiere verte, está lista. Me quedé quieta, mirando esas palabras en la pantalla. El corazón me dio un golpe seco, pero esta vez no fue de miedo, fue de certeza. La historia no había terminado, recién empezaba. La mañana amaneció con un olor limpio, como si la noche hubiera lavado los techos de la ciudad. Me desperté antes del reloj, sin sobresalto, con la sensación de que las palabras me esperaban sobre la mesa. El mensaje de anoche seguía en el teléfono. Clara quiere verte, está lista. Leí esa frase 3 veces y sentí una quietud extraña. No era calma completa, pero tampoco era miedo. Era la serenidad de quien por fin decidió mirar la verdad a los ojos. Puse agua a calentar y abrí la caja con los papeles. Separé las fotos en 2 pilas. A la izquierda, la vida que conocí. A la derecha, la vida que me ocultaron. En el centro, la carta que le di a Daniel, el rastro de un padre
madre que no supo serlo del todo y sin embargo dejó, entre ruinas, una línea de luz. Escribí en un papel 4 preguntas simples. ¿Quién envió la foto? ¿Por qué ahora? ¿Qué más se cayó? ¿Cómo se repara un hijo roto sin romperse una misma? Las pegué en la heladera con una cinta barata. Necesitaba recordarme que buscar no era perderme, que preguntar no era traicionar a nadie, que la verdad es menos cruel que la sospecha. Antes de salir, ordené la casa como si preparara un altar. Ventanas abiertas, sábanas estiradas, la foto de Daniel con 6 años junto a las margaritas de tallo corto. Guardé en el bolso la carta del hospital, la fecha de la reunión de familias, el número de la trabajadora social y un cuaderno pequeño. Decidí que cada cosa que doliera tendría un lugar escrito. Las palabras saben sostener cuando las manos no alcanzan. La dirección que tenía de Clara estaba escrita detrás de una foto. Una calle angosta, edificios bajos, macetas con geranios en balcones de hierro. Caminé sin apuro. Llevaba conmigo un ritmo nuevo, ni de carrera ni de fuga. Me descubrí más alta, no por centímetros, sino por decisión. Al doblar la esquina, vi la puerta pintada de azul. Toqué el timbre y escuché pasos leves. La puerta se abrió lo justo. A través del marco, unos ojos del color del té me miraron como quien mira a una desconocida que podría haber sido hermana. No hubo discurso. Clara empujó la puerta con suavidad. La casa olía a lavanda y a pan. Sobre la mesa, una jarra de agua y 2 vasos. Un cuaderno abierto con el lomo cansado. Nos sentamos una frente a la otra, como 2 estaciones separadas por vías que no saben todavía si el tren pasará o no. Ella habló primero. Dijo que no sabía por dónde empezar. Dijo que tardó años en reunir valor. Dijo que me pidió perdón sin conocerme. Yo le respondí que tampoco sabía cómo se dice lo que nadie quiere oír, que traía conmigo más preguntas que certezas, que estaba cansada de vivir con fantasmas. Clara fue al aparador y trajo una caja distinta a la mía. Había cartas con mi nombre escrito y nunca enviadas, fotocopias de papeles que yo firmé sin entender, fotos donde mi marido sonreía con una niña en brazos. Cada imagen era un golpe antiguo que ya no buscaba derribarme. No lloré. Llorar hubiera sido volver a la mujer que pide permiso a su propio dolor. La escuché como quien escucha una biografía que le pertenece en la mitad. Me dijo que lo conoció cuando yo ya estaba embarazada, que él le contó una verdad recortada, que supo de mí, pero creyó que me dejaría y nunca lo hizo. Me dijo que su hija creció sin saber que tenía un hermano. Me dijo que el accidente la dejó con una casa vacía y un silencio lleno de nombres. Cuando pronunció la frase, su hija, la vi temblar de un modo que yo conocía. Las madres temblamos igual cuando decimos hijo y cuando decimos pérdida. Le pregunté por qué ahora. Sus ojos buscaron la ventana. Dijo que la niña ya no era niña. Dijo que había encontrado, ordenando cajas, un sobre con fotos y teléfonos y un número escrito 2 veces. Era el de Daniel. Dijo que no quería lastimarlo, que envió la foto con la esperanza ingenua de una verdad que libera. Dijo que se equivocó en el modo. Dijo que esas cosas nunca se envían sin un abrazo cerca. Fue la primera vez que sentí compasión por quien había sido la otra en mi historia. No porque justificara nada, sino porque vi en ella mi propia torpeza, la misma ansia de curar que, si no se mide, vuelve a herir. Saqué mi cuaderno y escribí 3 líneas. Ella también fue engañada. Mi hijo no es una fotografía. La verdad no es una bomba, es un mapa. Clara me miró la mano escribiendo y sonrió apenas. Sirvió agua. Hablamos de fechas, de sitios, de esos domingos que no coincidían, de aniversarios rotos, de un hombre que quiso 2 vidas y partió en 2 las nuestras. No lo santificamos ni lo condenamos, lo nombramos. Nombrar a veces es sepultar por fin lo que quedó suspendido. Le conté de Daniel, de la noche larga, del hospital, de las palabras que al fin dijimos. Le dije que él no sabía de ella. Le pregunté si quería verlo. Clara apretó los labios como quien contiene un río. Dijo que sí, pero no ahora. Dijo que le temo a su mirada, como tú le temes a la mía. Dijo que antes quiere escribirle. Dijo que necesita pedirle perdón por existir sin su permiso. Le dije que no era su culpa existir y que ningún perdón hacía falta por eso. Que el perdón que sí importaba era el que tendríamos que darnos 4 veces al día, a nosotras mismas. Cada vez que la culpa nos inventara historias para volver a casa, nos quedamos en silencio. La jarra sudaba sobre el mantel. Afuera, un niño pasó en bicicleta cantando sin letra. Pensé en mis años callados, en todo lo que escondí para construirle a mi hijo un suelo sin piedras, en las piedras que de todos modos crecieron. Pensé que callar no me salvó, me hizo más sola y a él más lejos. Dije eso en voz alta. Clara asintió con un dolor antiguo. Ella me pidió permiso para mostrarme algo más. Fue al cuarto y volvió con una pulsera de hospital igual a la mía, pero con otro nombre. Me contó que su hija había estado internada por ansiedad 2 inviernos atrás. Dijo que en la sala de espera aprendió a respirar contando hasta 4. Dijo que se sintió una impostora de la vida durante meses. Yo le conté que ahora llevaba números de ayuda en el bolsillo de mi abrigo, que iba a ir a un grupo de familias, que si quería, podíamos ir juntas a la primera reunión. La invitación flotó entre nosotras con una delicadeza casi sagrada. No era amistad repentina, era supervivencia compartida. Cuando me levanté para irme, Clara se acercó a la puerta y me abrió. Me dio un papel con su teléfono y el de su
su hija. Me pidió que no hiciera nada sin avisarle. Le prometí que avisaría. Antes de cruzar el umbral, me detuvo con una pregunta. ¿Crees que él te amó? Tardé en responder. Amó a su manera, dije. A veces esa manera no alcanza. Pero de ese amor salió Daniel. Y eso es suficiente para no envenenarme la memoria. Salí a la calle con el papel apretado en la mano. El sol de media mañana quebraba la sombra en pedacitos prolijos. Caminé hasta la parada del autobús sintiendo que cada paso tenía un peso exacto, ni ligero como fuga ni pesado como culpa. En el camino pasé por una librería y compré 2 cuadernos idénticos, uno para mí, otro para Clara o para quien decida escribir primero. Pensé en Daniel leyendo la carta de su padre. Pensé en cómo a veces una frase llega tarde y sin embargo llega a tiempo. De vuelta en casa, abrí la heladera y me encontré con mis preguntas pegadas. Las leí una por una. Tenía respuestas imperfectas, pero tenía algo más valioso que antes. Tenía nombres concretos, direcciones, manos que podían sostener. Llamé a la trabajadora social. Le conté lo esencial. Me dijo que era importante mover con cuidado, que cada revelación tiene su ritmo, que el corazón de un hijo no es un cajón para vaciar de golpe. Anoté sus palabras. Aprender a dosificar la verdad también es una forma de amor. Me senté a la mesa y empecé una carta para Daniel. No para entregarla hoy, sino para que estuviera lista cuando su ánimo encontrara lugar. Escribí lo que callé. No adorné la historia. No me hice heroína. No lo hice víctima perpetua. Hablé de decisiones, de fragilidades, de errores que aprendí a nombrar. Terminé con un ruego sencillo. No dejes que tu identidad la escriba una foto. Elegí tu luz. Yo voy a estar para recordártela cuando se te apague. Guardé la carta y preparé algo de comer. Mientras el agua hervía, sonó el teléfono. Era la doctora Morales. Me dijo que Daniel pasó la mañana tranquilo, que preguntó por mí, que quiso saber si yo estaba comiendo, que pidió salir al patio un rato. Esa pregunta simple me golpeó el pecho de la forma más dulce. Alguien que casi había perdido el suelo se preocupaba por si yo almorzaba. Dije que sí, que estaba bien, que llevaba el día con un orden nuevo. Ella se alegró. Me recordó la hora de visitas. Quedamos en vernos al atardecer. Comí despacio, como si cada bocado marcara un compás que necesitaba aprender. Antes de salir, pasé la mano por la mesa y toqué el borde de la caja. Ya no me asustaba. Era una caja con papeles, no un altar de culpas. Apagué las luces, cerré la puerta y al bajar la escalera supe que el camino que venía pedía paciencia, humildad y coraje. Por primera vez me sentí lista para caminarlo sin explicar cada paso a todo el mundo. Bastaba con explicármelo a mí. En la vereda, una vecina me detuvo. Preguntó por Daniel con una amabilidad tímida. Respondí lo justo. Está en tratamiento. Está cuidándose. Vamos de a poco. Ella apretó mi mano con una fuerza breve y honesta. Esa fuerza me acompañó hasta la parada. Cuando el autobús llegó, me subí con el bolso liviano y el corazón en su sitio. Miré por la ventana y pensé en la frase que escribiría grande en la pared del comedor si pudiera. Amar no es esconder. Amar es decir la verdad a tiempo y quedarse al lado cuando la verdad hace ruido. Mientras la ciudad corría hacia atrás, supe que eso era lo que callamos las madres. La idea de que para proteger hay que silenciar. Ya no. Mi tarea ahora era otra. Nombrar, sostener, abrir. Y cuando el miedo vuelva a tocar la puerta, preguntarle con voz firme qué necesita para calmarse y cuándo piensa irse. Porque en esta casa, a partir de hoy, el amor tendrá sillas para sentarse y ventanas abiertas. Y cada culpa que intente mudarse encontrará una puerta cerrada con llave. El hospital tenía un murmullo distinto esa tarde. No era silencio, tampoco ruido. Era una mezcla de pasos, voces bajas y puertas que se cerraban con cuidado. En la entrada, un cartel nuevo decía Reunión de familias, sala B. Respiré hondo antes de entrar. Había pasado tanto tiempo evitando hablar de nosotros que ahora la idea de compartirlo con extraños me daba una sensación extraña, miedo y alivio al mismo tiempo. La sala era simple, paredes color crema, sillas de metal, un termo de café y un cuaderno para anotar nombres. Éramos 6, 3 madres, un padre, un abuelo y yo. La psicóloga que coordinaba tenía el rostro sereno y la voz clara, de esas que no apuran ni se detienen demasiado. Comenzó diciendo que nadie estaba allí para juzgar, que cada historia era un puente. Los hijos, dijo, son espejos. A veces nos devuelven la luz, otras las sombras que no quisimos mirar. Me quedé en silencio, escuchando. Una mujer habló de su hija, de cómo se fue de casa sin mirar atrás. Un hombre contó que su hijo no podía dormir desde hacía años. Yo los escuchaba y sentía que cada palabra se deslizaba dentro de mí, tocando lugares que creía cerrados. Cuando llegó mi turno, no supe por dónde empezar. Solo dije, mi hijo casi se apaga. Y yo también. Pero estamos aprendiendo a encendernos sin fuego. Nadie habló. Solo se oyó el aire. La psicóloga asintió. Eso es mucho más de lo que parece, señora Ramírez. A veces, nombrar el dolor sin vergüenza ya es el inicio de la cura. Después de la reunión, me quedé unos minutos en el pasillo. Daniel estaba esperándome. Llevaba la carta de su padre doblada en el bolsillo. Me saludó con una sonrisa tímida, la primera sonrisa verdadera en meses. Me dijo que había empezado a escribirle a Clara, no para reclamar, sino para entender. Le pregunté si quería que la acompañara cuando llegara el momento. Me dijo que sí, pero que antes quería aprender a no temerle al pasado. Sus palabras
palabras me llenaron de ternura. Había crecido, aunque el tiempo apenas hubiera pasado unas semanas. Fuimos al patio del hospital. El sol caía sobre los árboles del fondo, tiñendo todo de un color ámbar. Nos sentamos en un banco. Por un momento no hablamos. Solo respiramos juntos, sincronizados, como cuando era niño y se dormía sobre mi pecho. Me contó de los talleres terapéuticos, de un dibujo que hizo y que lo hizo llorar. Era una casa partida en dos, con un puente en el medio. Ese puente somos tú y yo, mamá, me dijo. Lo miré con los ojos húmedos. Entonces que sea fuerte, hijo, que no se rompa nunca. Al caer la noche, regresé a casa. Encendí la luz del pasillo y dejé la puerta abierta, como cuando él era pequeño y tenía miedo de la oscuridad. La casa ya no me pesaba. Tenía huecos, sí, pero también aire. Saqué los 2 cuadernos idénticos que había comprado. Escribí en la primera página: para cuando ya no tengamos miedo de contarlo todo. Guardé uno para mí y otro para Clara. Mientras anotaba pensamientos sueltos, el teléfono vibró. Era un mensaje de Daniel. Gracias por quedarte. No sé si merezco tanto, pero gracias. Respondí con 3 palabras que salieron sin pensarlo. No hay merecer, hay amor. Pasaron los días. El tratamiento empezó a dar pequeños frutos. Daniel hablaba más, comía mejor, dibujaba. A veces aún tenía silencios largos, pero ya no eran vacíos, eran pausas. Y yo aprendía a respetar sus pausas. En cada visita encontraba un hilo nuevo de esperanza, una frase que valía más que 1000 promesas. Una tarde me dijo: ¿sabes qué pensé? Que tal vez papá también estaba perdido y que nosotros podemos elegir no perdernos igual. Le respondí que esa era la mejor herencia que podíamos construir, no repetir. Al salir del hospital, la doctora Morales me detuvo. Dijo que veía avances, que Daniel mostraba ganas reales de sanar, pero también me pidió que cuidara mi propia salud. Las madres se olvidan de sí mismas cuando creen que el amor se mide en sacrificios, me dijo. Sus palabras me siguieron toda la caminata hasta casa. Tal vez tenía razón. Tal vez amar también era dormir bien, comer a tiempo, decir que no cuando una ya no puede más. Esa noche me preparé una sopa caliente, puse música suave y abrí el cuaderno. Escribí una lista: dormir, caminar, leer, llamar a Clara, respirar. Parecía simple, pero cada verbo era un acto de vida. Al final de la página escribí una frase que me nació del alma: no hay amor más fuerte que el que aprende a soltar el miedo. Cerré el cuaderno y apagué la luz. En la oscuridad, por primera vez en años, no sentí soledad, sentí compañía, la mía. Pasaron algunas semanas desde mi encuentro con Clara. El invierno empezaba a retirarse y, con él, algo en mí también dejaba de doler. Daniel seguía en tratamiento, cada día un poco más estable, más presente. Su sonrisa ya no era un recuerdo, era una realidad que nacía de a poco, tímida pero firme. Una tarde, mientras leía en la sala del hospital, la doctora Morales se me acercó con una hoja en la mano. Su hijo pidió autorización para recibir una visita, dijo. Levanté la vista. ¿Quién?, pregunté. Ella sonrió apenas. Se llama Clara. Por un instante, el aire se detuvo. No sabía si sentir miedo o alivio. Mi corazón, que había aprendido a latir con calma, volvió a acelerarse. Asentí sin hablar. Era el momento. Clara llegó poco después de las 3. Vestía sencillo, con un abrigo gris y una bufanda color vino. Llevaba una carpeta contra el pecho, como quien trae algo más pesado que papeles. La recibí en el pasillo. Nos miramos sin palabras. No hacía falta decir nada. Ambas sabíamos lo que costaba estar ahí. La doctora nos acompañó hasta una sala con ventanales altos. Daniel ya estaba sentado, inquieto. Cuando nos vio entrar, se puso de pie. Sus miradas se cruzaron. Clara se detuvo a unos pasos. Él respiró hondo. Y entonces, en un hilo de voz, preguntó: ¿tú eres ella? Clara asintió. Soy la otra historia de tu padre, dijo. Pero no vine a hablar de él. Vine a conocerte a ti. El silencio que siguió fue largo, pero no pesado. Era un silencio lleno de respeto. Daniel la observaba con atención. Tenía su misma edad en la foto que lo cambió todo. Mi papá te quiso, dijo al fin, pero también me quiso a mí. Clara bajó la cabeza. Y por eso estamos aquí, hijo, intervine. Para que el amor que nos rompió no siga repitiéndose como herida. Se sentaron frente a frente. Clara abrió la carpeta y sacó una carta. Esto lo escribió tu padre unos días antes del accidente, explicó. Daniel la tomó con manos temblorosas. La leyó en silencio. Sus labios se movían sin sonido, pero en su rostro algo se ablandaba. Cuando terminó, dejó la carta sobre la mesa. Gracias, murmuró. Clara lo miró con lágrimas contenidas. Yo no puedo reparar el daño, pero puedo estar aquí si alguna vez quieres preguntar. No vengo a ocupar ningún lugar, solo a reconocer el tuyo. Daniel asintió. Durante mucho tiempo pensé que todo era mentira, dijo. Ahora entiendo que a veces la verdad duele, pero al menos respira. Nos quedamos los 3 allí, mirando cómo la luz del atardecer se colaba por la ventana. No éramos una familia, éramos 3 sobrevivientes construyendo algo parecido a la paz. Después de la visita, Clara se despidió con un abrazo breve. No prometimos vernos pronto, pero ambas sabíamos que lo haríamos. Al salir, el viento de la tarde trajo olor a tierra mojada. Sentí una calma distinta, una calma que no borraba el pasado, pero lo acomodaba. Cuando volví al cuarto, Daniel estaba sentado, mirando por la ventana. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, mamá, respondió. Y luego, en voz baja, ella me recordó algo de ti, la forma en que me escuchó. Creo que todos cargamos un poco del mismo silencio. Lo abracé.
abracé sin decir nada. A veces, el silencio también puede ser un lenguaje de amor. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela sobre la mesa. No por costumbre, sino por gratitud. Por Daniel, por Clara, por la doctora, por mí, por todo lo que habíamos callado y por lo que, por fin, empezábamos a decir. Abrí el cuaderno y escribí. Callar fue mi forma de proteger. Hablar es mi forma de amar. Y supe que el ciclo de los secretos había terminado. Lo que vendría sería distinto, más honesto, más humano, más libre. Al día siguiente, la doctora me llamó para confirmar algo inesperado. Daniel podría volver a casa dentro de 2 semanas. Sentí un temblor de emoción. La doctora dijo que era importante preparar el entorno, crear rutinas nuevas, evitar viejos fantasmas. Colgué el teléfono y me quedé mirando la foto en la heladera. La verdad estaba dicha, el pasado comprendido. Ahora solo quedaba una palabra: volver, volver a casa, volver a vivir, volver a creer. Y en silencio agradecí por haber sobrevivido a mi propio miedo. El día que Daniel volvió a casa, el cielo tenía el mismo color que el día en que todo se derrumbó, un gris suave, casi blanco, de esos que no prometen ni lluvia ni sol. Y sin embargo, yo sentía que el mundo respiraba distinto. La doctora Morales me había repetido que el regreso no era un final feliz, sino un comienzo frágil, que habría silencios, retrocesos, días buenos y otros que parecerían pasos atrás, pero que lo importante no era no caer, sino aprender a levantarse sin miedo. Cuando Daniel cruzó el umbral, todo se detuvo un segundo. El olor de la casa lo envolvió y sus ojos recorrieron cada rincón como si fuera un territorio nuevo. Yo no dije nada, solo lo miré caminar despacio, tocando la pared, el marco de la puerta, el respaldo de la silla. Aquel mismo lugar que una vez fue escenario del miedo, ahora se abría para recibirnos de nuevo. Puse la mano sobre su hombro. Bienvenido a casa, hijo. Él sonrió, leve. Gracias por no rendirte, mamá. Pasamos la primera tarde desempolvando recuerdos. Guardamos lo que dolía en una caja y abrimos espacio para lo que venía. Daniel me ayudó a pintar la pared del comedor. El color nuevo, un blanco tibio, parecía borrar hasta el aire pesado. Cuando terminamos, nos quedamos mirando el resultado. ¿Sabes?, dijo él. Nunca imaginé que volvería a sentir esto. Paz. Yo respiré hondo. La paz no llega sola, hijo. Hay que construirla cada día. Encendí la radio. Una canción antigua llenó el silencio. Y por un instante, volví a verlo como cuando era niño, bailando torpe en la cocina, riendo sin motivo. Me acerqué y lo abracé. Era un gesto simple, pero en mi pecho latía la certeza de que ese abrazo era una reconstrucción. Los primeros días fueron suaves. Dormía mucho, comía poco, leía, escribía. Algunas noches despertaba inquieto, pero ya no había pánico en su mirada, solo un cansancio profundo, el de quien está aprendiendo a vivir sin máscaras. Una tarde lo encontré en el patio, sentado con el cuaderno sobre las rodillas. ¿Qué escribes?, le pregunté. Una carta para papá, respondió. No para perdonarlo, para soltarlo, asentí. Eso también es perdonar, hijo, dejar de cargar con lo que no nos pertenece. Me pidió que la leyera. Era una carta simple, limpia. Decía que el dolor no se hereda, que cada uno elige cómo continuar. Decía que la verdad no destruye, solo cambia la forma en que miramos. Cuando terminé de leer, sentí un alivio en el pecho. No era solo su carta, era también la mía, escrita con otras palabras. Clara vino a visitarnos un domingo. Traía pan casero y un ramo de jazmines. El aire se llenó de una calma nueva. Daniel la recibió con una sonrisa genuina. Hablaron de música, de libros, del mar que ambos soñaban conocer. Yo los observaba desde la cocina, en silencio, con una mezcla de ternura y asombro. Era como si la vida, después de tanto dolor, nos estuviera dando una tregua. Cuando ella se fue, Daniel me abrazó. Creo que papá estaría contento si pudiera vernos así, dijo. Yo respondí con un nudo en la garganta. Quizás, hijo, pero lo importante es que tú estés en paz. Eso basta. Esa noche, mientras él dormía, escribí en mi cuaderno: la casa ya no huele a miedo. Ahora huele a pan, a pintura fresca, a segundas oportunidades. Guardé la pluma y apagué la luz. El silencio no era vacío, era descanso. Pero justo cuando empezaba a creer que todo se había acomodado, el teléfono volvió a sonar. Era tarde. Un número desconocido. Contesté con cautela. Del otro lado, una voz temblorosa. ¿Usted es la mamá de Daniel Ramírez? Sí. ¿Quién habla? Soy un médico del Hospital Central. Tenemos aquí a una joven llamada Clara. Pidió que la llamáramos a usted. El corazón me dio un vuelco. ¿Está bien?, pregunté. La voz dudó antes de responder. Está estable, pero necesita verla. Y en ese instante sentí que el pasado, una vez más, tocaba la puerta que apenas habíamos aprendido a mantener abierta. La noche me encontró en la parada del autobús, con el abrigo mal abrochado y las manos frías. La llamada aún resonaba en mis oídos. Clara, otra vez Clara. El destino tenía una manera extraña de juntar los hilos cuando uno pensaba que ya estaban cerrados. El Hospital Central quedaba lejos, del otro lado de la ciudad. En el trayecto, las luces de la calle se confundían con los recuerdos. Me vi a mí misma, meses atrás, corriendo entre pasillos por Daniel, y ahora era ella. Otra mujer que también había sostenido la vida con las manos. Al llegar, el guardia me señaló la recepción. Una enfermera joven buscó mi nombre en una lista. Sala 217, dijo. Segunda planta, a la derecha. Caminé despacio. Cada paso tenía un eco que se mezclaba con la respiración. La puerta estaba entreabierta. Clara estaba
recostada, pálida, pero consciente. Tenía los ojos cerrados y un ramo de flores marchitas en la mesa de al lado. Cuando me oyó entrar, sonrió sin abrir los ojos. Sabía que vendrías, murmuró. Me acerqué y le tomé la mano. No podía no venir, respondí. Durante unos segundos ninguna habló. El sonido de las máquinas era el único pulso que marcaba el tiempo. Finalmente, ella abrió los ojos. Me desmayé en la calle. Nada grave, dijeron. Estrés, falta de aire. Pero cuando desperté pensé en ti, en Daniel, en todo lo que nos une aunque no queramos. Asentí en silencio. No había espacio para reproches, ni para culpas, solo para el cansancio compartido. Le escribí a Daniel, dijo de pronto. Una carta. La dejé en mi bolso. Si no puedo verla, prométeme que se la darás. Sentí un nudo en la garganta. Vas a verla tú misma, Clara. Vas a salir de aquí. Ella sonrió débilmente. Quizás, pero por si acaso, prométeme que no dejarás que el miedo los separe de nuevo. Apreté su mano con fuerza. Lo prometo. Me quedé junto a ella toda la noche. En el silencio del hospital, el tiempo se volvió lento, casi sagrado. Pensé en cuántas mujeres hay como nosotras, sosteniendo historias que pesan más de lo que deberían. Madres, hijas, amigas, todas callando, todas resistiendo. Y me prometí que algún día, si tenía voz, contaría esta historia sin vergüenza, sin esconder las grietas. Al amanecer, Clara dormía. Salí del cuarto y fui al pasillo. El sol empezaba a entrar por las ventanas largas, dorando el suelo. Saqué el celular y escribí un mensaje a Daniel. Estoy en el hospital central. Clara está bien, pero quiere verte. Te amo. No tengas miedo. Lo envié. A los pocos minutos, la pantalla brilló con su respuesta. Voy para allá, mamá. Me quedé mirando esas 3 palabras. Había algo distinto en ellas. No era la voz del niño que temía, ni del joven perdido. Era la de un hombre que por fin había aprendido a cuidar también. Daniel llegó poco después de las 9. Entró en silencio, con una serenidad que me sorprendió. Al verlo, Clara se incorporó despacio. Él se acercó y sin decir nada, le dio la mano. Fue un gesto simple, pero el aire en la habitación cambió. Era el cierre de un ciclo, la paz que tanto había costado entender. Gracias por venir, dijo ella. Daniel asintió. No podía no venir. Eran mis mismas palabras. Y supe que eso era el amor. Repetir los gestos buenos hasta que dejen de doler. Cuando salimos del hospital, el cielo estaba claro. Daniel respiró profundo. Mamá, me di cuenta de algo, dijo. ¿Qué cosa? Que el pasado no desaparece, pero uno puede aprender a vivir sin miedo de mirarlo. Sonreí. Eso es crecer, hijo. Caminamos hasta la parada. El viento movía los árboles como si aplaudiera. Y por primera vez, después de tanto tiempo, sentí que la historia, la nuestra, respiraba en paz. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno. Escribí: perdonar no es olvidar, es decidir que el dolor ya no manda. Cerré las páginas. Miré hacia la puerta del cuarto de Daniel, entreabierta. Su respiración llegaba tranquila, acompasada. Apagué la luz con una sonrisa. La vida, pensé, había vuelto a casa. El amanecer entró tímido por la ventana del comedor, y por primera vez en mucho tiempo no quise cerrar las cortinas. La casa tenía un olor distinto, a pan tostado y a jabón. Daniel dormía todavía. Desde su cuarto llegaba una respiración tranquila, ese sonido leve que ahora era mi oración diaria. Encendí la radio. Una melodía suave llenó el aire. Moví la silla que siempre chirriaba y me quedé mirando la mesa recién pintada. Allí, donde antes había una mancha de humo, ahora reposaba un cuaderno abierto y una taza de café caliente. Era mi manera de decirle a la vida: seguimos aquí. En los días siguientes, la rutina empezó a encontrar su forma. Daniel se levantaba temprano, ayudaba a preparar el desayuno, salía a caminar por el barrio. A veces regresaba con flores silvestres o con historias de los vecinos. Solo escucharlos me hace sentir vivo, me dijo una tarde, mientras colocaba un ramo en un vaso. La doctora Morales lo había animado a retomar los estudios y él aceptó. Se inscribió en un curso nocturno de dibujo y literatura. Quiero aprender a contar sin gritar, me explicó. Aquella frase se me quedó grabada. Todos queríamos eso, aprender a contar sin dolor, sin esconder. Yo también empecé a salir de mi propio encierro. La trabajadora social me ofreció participar en un grupo de apoyo para madres del hospital. Al principio dudé. Me asustaba volver a poner en palabras lo que tanto costó sanar, pero fui. La sala era pequeña, con sillas dispares y olor a lavanda. Había mujeres de todas las edades, una con el hijo preso, otra con una hija internada, una abuela criando sola a su nieta. Cuando llegó mi turno, hablé, no desde la culpa, sino desde la verdad. Les conté de Daniel, del fuego que casi nos consume, del miedo que nos detuvo a tiempo. No hubo murmullos ni juicios, solo miradas que decían: yo también. Una mujer joven se acercó al final. Gracias por hablar sin vergüenza, me dijo. Pensé que era la única que tenía miedo de su propio hijo. Le tomé la mano. El miedo se achica cuando se comparte, respondí, y supe que ese era mi nuevo propósito, que ninguna madre se sintiera sola. Por las tardes, Daniel y yo compartíamos el patio. A veces dibujaba, otras simplemente hablábamos. Me contaba de sus clases, de un profesor que lo motivaba a escribir. Me mostró un texto que había escrito para un ejercicio. Mi madre no es perfecta, ninguna lo es, pero si el amor tuviera un sonido, sería su voz llamándome a cenar cuando el mundo parece acabarse. No pude evitar llorar. Eres bueno, hijo, le dije. Él sonrió. Soy tu reflejo, mamá. Una tarde de domingo, Clara vino de visita con su hija, Lucía. Era la primera vez que se encontraban todos juntos. La tensión se disolvió apenas Lucía
Lucía sonrió. Daniel la miró con curiosidad. ¿Te gusta dibujar?, le preguntó. Ella asintió. Sí, mi mamá dice que dibujo el sol en todos lados, incluso en los días nublados. Eso está bien, respondió él. A veces uno tiene que inventar su propia luz. Los miré y comprendí que algo había cambiado. La culpa se había transformado en ternura, el dolor en memoria y la memoria en una forma nueva de amor. Esa noche, después de que se fueron, Daniel me dijo: me gustaría hacer algo por chicos como yo, mamá, los que se sienten perdidos. ¿Qué tienes en mente? Un taller aquí en el barrio, algo pequeño, para hablar, escribir, compartir. Le acaricié el cabello. Hazlo, hijo. Que esta casa, que una vez fue oscuridad, se llene ahora de luz. Y así empezó. Los primeros encuentros fueron en el patio, con sillas prestadas y mate compartido. Venían adolescentes con historias parecidas: rabia, abandono, silencios. Daniel los escuchaba con paciencia, con esa calma que solo nace del que ha sobrevivido a sí mismo. Yo preparaba té, cuidaba los detalles, ponía música suave. A veces, uno de los chicos tocaba guitarra, y cuando la tarde caía, el aire se llenaba de una paz que no conocíamos. La casa, aquella que una vez fue escenario de gritos, se había convertido en refugio. Y cada risa que resonaba en esas paredes era una victoria silenciosa. Una noche, mientras recogía las tazas, vi a Daniel escribir algo en la pared del patio. Era una frase corta, pero poderosa: donde hubo fuego, ahora hay luz. La miré sin decir nada. Era verdad, ya no temía al fuego, porque habíamos aprendido a encender la vida sin quemarnos. El patio de casa se fue llenando de voces nuevas. Cada semana llegaban 2 o 3 chicos más, algunos con timidez, otros con risa nerviosa. Daniel les abría la puerta, los saludaba por su nombre, les mostraba los cuadernos y los lápices. No había reglas fijas, solo una consigna escrita en una cartulina colgada sobre la pared blanca: aquí nadie es un error. Los primeros días yo observaba desde la cocina, preparaba té, servía pan, escuchaba fragmentos de historias. Un chico contó que no dormía bien desde hacía meses. Una chica dijo que su madre no la miraba desde que se cortó el cabello. Daniel no los interrumpía, solo escuchaba, asentía, dejaba que el silencio hiciera su trabajo. A veces escribían frases en los cuadernos, otras simplemente dibujaban. No buscaban soluciones, buscaban respirar, y la casa respiraba con ellos. Poco a poco, las vecinas empezaron a pasar. Primero con curiosidad, luego con respeto. «Qué lindo lo que hacen aquí, señora Ramírez», me dijo una tarde doña Teresa, la de la esquina. Le conté que no era idea mía, que era de mi hijo. «Entonces crió bien, señora. A veces lo bueno tarda, pero llega», respondió. Sus palabras me acompañaron toda la noche. Una mañana recibí una llamada del centro comunitario del barrio. Habían escuchado hablar del taller. Me propusieron ir a contar nuestra experiencia, compartir cómo habíamos transformado el dolor en algo útil. Al principio dudé, no me veía como alguien capaz de hablar en público, pero Daniel me tomó la mano. «Si tú no lo cuentas, mamá, alguien lo contará por ti y no será igual». Tenía razón, acepté. La charla fue en una sala pequeña, con sillas de plástico y olor a café recién hecho. Había más mujeres que hombres, todas con ojos atentos, con esa mezcla de fuerza y cansancio que reconocí al instante. Conté nuestra historia sin adornos: la soledad, la culpa, el miedo, el incendio invisible que casi nos destruye. Hablé de los silencios, de la ayuda, del hospital, de Clara y luego de la casa, de cómo, con paciencia, la convertimos en un lugar donde la oscuridad ya no manda. Cuando terminé, hubo un aplauso breve, sincero. Una mujer se me acercó y me abrazó sin decir nada. Otro hombre me dio las gracias por poner en palabras lo que muchos vivimos y nadie se atreve a nombrar. Esa noche dormí liviana, no porque todo estuviera resuelto, sino porque entendí que el dolor compartido se vuelve más leve. Con el tiempo, el proyecto de Daniel creció. El centro comunitario nos cedió un espacio los sábados y varios voluntarios se sumaron. Pintamos las paredes, pusimos música, llenamos el lugar de plantas y frases escritas por los propios chicos. Una de ellas decía: el amor no se ruega, se aprende. Otra: somos más que lo que sufrimos. Cada frase era una victoria, cada sonrisa una promesa de futuro. Daniel empezó a coordinar un grupo de escritura. Yo, mientras tanto, ayudaba a las madres a organizar un encuentro paralelo. Nos reuníamos una vez al mes, llevábamos comida, fotos, cartas, llorábamos, reíamos, aprendíamos, y en cada historia encontraba un pedazo de la mía. Una tarde, después de una de esas reuniones, una periodista local se acercó. Había escuchado del taller y quería escribir un artículo. «No es solo una historia triste», dijo, «es una historia de reconstrucción, de cómo una casa con luz puede nacer donde antes hubo silencio». Acordamos una entrevista. Al principio me asustó la idea de que todo el barrio conociera nuestro pasado, pero Daniel me abrazó y dijo: «Contar la verdad no nos expone, mamá, nos libera». La periodista vino una mañana de sábado. Nos sacó una foto en el patio, él con su cuaderno, yo con una taza de té. Publicó el artículo una semana después. El título decía: «Donde hubo fuego, ahora hay luz». La misma frase que Daniel había escrito en la pared. Lloré al leerla, no de tristeza, de orgullo. Esa publicación cambió muchas cosas. Llegaron donaciones, libros, pinturas, mesas, incluso una computadora. Pero lo más valioso fue la cantidad de mensajes.
mensajes. Madres que escribían desde otras ciudades, jóvenes que querían ayudar. Un mensaje en particular me conmovió. Venía de un número desconocido. Solo decía, gracias. Mi hijo y yo empezamos a hablar otra vez. El taller se llenó de vida. A veces había más risas que palabras, y eso estaba bien. Daniel me decía, mamá, creo que esto es lo más parecido a sanar. Y yo respondía, sanar es esto, hijo, darle sentido al dolor. Esa noche, mientras acomodaba los cuadernos, pensé en todo el camino recorrido, en cómo un acto de amor, incluso en medio del caos, puede transformarlo todo, en cómo las cicatrices, si se nombran, dejan de doler y empiezan a enseñar. Apagué la luz del patio y me quedé mirando la pared blanca donde, al caer la tarde, el sol dibujaba un resplandor dorado. Una voz interna, suave, me susurró, el amor propio también se hereda. Y comprendí que esa era la nueva historia que estábamos escribiendo. Una historia con luz. El artículo del periódico trajo más consecuencias de las que imaginé. Una tarde, un hombre llamó a la puerta. Traía un sobre con mi nombre y un sello de un despacho de abogados. Al principio pensé que era un error, pero cuando abrí el sobre, sentí que el pasado volvía a respirar. Era una carta escrita por mi esposo antes del accidente. Nunca me había llegado. En ella, me hablaba con una honestidad tardía. Confesaba su doble vida, su miedo, su culpa. Pero también hablaba de Daniel, de Clara, de la niña. Si algo me pasa, escribía, por favor, no los enfrentes entre sí. No repitas en ellos mi silencio. Enséñales que el amor no se divide, se multiplica cuando se dice la verdad. Leí la carta varias veces. No había rencor en sus palabras. Solo un hombre que comprendía demasiado tarde lo que había roto. Me senté frente a la ventana y lloré. No por él, sino por todo lo que pudo haber sido distinto. Aún así, lo agradecí. A veces, la verdad llega cuando ya no hay tiempo de cambiarla, pero siempre hay tiempo de entenderla. Llamé a Clara esa misma noche. Nos reunimos en el café del hospital. Le mostré la carta. Ella la leyó en silencio, con lágrimas contenidas. Nunca fue un buen hombre, murmuró, pero nos unió algo que ahora sí tiene sentido, nuestros hijos. Brindamos con café tibio, no por el pasado, sino por la paz. Daniel y Lucía comenzaron a verse con más frecuencia, no como hermanos perdidos, sino como dos jóvenes que aprendían a compartir raíces sin dejar de ser ellos mismos. A veces los veía riendo juntos en el patio y sentía que la vida, al fin, nos estaba devolviendo lo que nos debía. Un mes después, el centro comunitario nos invitó a participar en un congreso sobre salud mental familiar. Pidieron que Daniel y yo contáramos nuestra historia. Esta vez no dudé. Subimos al escenario juntos, frente a cientos de personas. Yo hablé primero, con voz serena. Perdonar no es justificar, es entender que no podemos sanar si seguimos mirando hacia atrás. Cuando terminé, Daniel tomó el micrófono. Su voz era firme. Durante mucho tiempo creí que mi madre me escondía la verdad. Hoy entiendo que a veces el silencio también es un grito de amor. El público guardó silencio. Luego, el aplauso llegó como una ola. En ese instante supe que la herida ya no sangraba. Habíamos aprendido a vivir con ella sin que doliera. Los meses siguientes fueron tranquilos. El taller seguía creciendo. Clara y yo nos habíamos convertido en aliadas, casi hermanas. Lucía iba a la universidad, Daniel daba clases de arte. Yo, mientras tanto, escribía. Las notas del cuaderno se transformaron en un libro, sencillo, hecho de recuerdos y verdades pequeñas. Lo titulé La casa con luz. El día de la presentación, el centro comunitario se llenó. Vecinos, madres, jóvenes, incluso la doctora Morales. Cuando me llamaron al escenario, las manos me temblaban, pero el corazón estaba firme. Miré a Daniel, que me sonreía desde la primera fila, y empecé a leer. Durante años creí que amar era callar. Hoy sé que amar también es hablar, que perdonar no borra el pasado, pero ilumina el camino. Las palabras flotaron en el aire como una promesa cumplida. La gente aplaudió, pero yo solo escuchaba una voz dentro de mí, suave y clara. Lo lograste. Esa noche, de vuelta en casa, encendí una vela en la ventana, como hacía mi madre cuando quería guiar a alguien de regreso. El viento la movía, pero no la apagaba. Miré alrededor, las paredes pintadas, las risas que llegaban del patio, la paz. Pensé en todo lo que habíamos atravesado, en el fuego, el miedo, las cartas, los reencuentros, en cómo, sin buscarlo, nos habíamos convertido en testimonio de algo simple, que la vida siempre da segundas oportunidades a quienes se atreven a mirarse sin odio. Daniel entró en la cocina. ¿Qué haces, mamá?, preguntó. Despidiendo el pasado, respondí. Él se acercó, abrazándome por detrás. Entonces déjame quedarme para saludar el futuro. Y allí, bajo la luz suave de la vela, entendí que el ciclo estaba completo. No éramos los mismos, pero tal vez nunca se trató de volver a ser. Se trataba de seguir, con verdad, con ternura, con luz. Epílogo. Han pasado 3 años desde aquel día. El taller ahora se llama Puentes de Luz. Cada semana llegan nuevas historias, nuevas madres, nuevos hijos. Yo sigo escribiendo, Daniel sigue enseñando. Clara y yo, cuando nos vemos, aún reímos de cómo el destino puede enmendar sus propios errores. A veces, cuando cae la tarde, me siento en el patio y miro la pared donde todo empezó. Todavía se lee aquella frase que Daniel escribió: donde hubo fuego, ahora hay luz. Sonrío, porque es verdad y porque aprendí que toda oscuridad, si se abraza con amor, termina iluminando.